Hola, ¿cómo están? Empezamos con esta segunda etapa dentro de este año que tiene por objetivo que vayamos viendo distintos momentos de la historia del arte. Habíamos comenzado con el rococó, con el rococó bien digo, y ahora vamos a ir al neoclasicismo. Siempre que trabajemos de esta manera, vamos a estar relacionándolo con el movimiento o con el estilo anterior, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero recuerden que lo más importante no es solo reconocer estas manifestaciones, identificarlas, sino comprender la lógica de la construcción, ¿no? Cómo se hacen esas pinturas, esas esculturas o esa arquitectura. Hoy vamos a ver en estos tres lenguajes, en arquitectura, en escultura, porque me gusta, y en pintura, porque les gusta, y a mí también. Bueno, entonces lo que vamos a ver, yo les voy a mandar un link para que ustedes puedan visitar estas diapositivas que les voy a mostrar, y lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Bueno, les voy a compartir pantalla. Mientras estoy buscando, aquí está. Lo tengo abierto. Bien. Y listo. Vamos a compartir pantalla. Bueno. Espero que lo estamos viendo, ¿verdad? Vamos a abrir un poquito. A ver. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Aquí está. Ahí está. Bueno. Vamos a ver el neoclasicismo. Nosotros veníamos de trabajar el rococó y vimos puntualmente, sobre todo en la pintura, que tenían paletas sumamente acotadas, ¿no? Estaban más allá de las temáticas que también eran específicas, los modos de composición también eran específicos, las paletas, que era lo que a nosotros nos interesaba, que estábamos viendo y trabajando desde la pintura, eran muy específicas. Vamos a ver que el neoclasicismo se va a relacionar con otros momentos de la historia del arte y también van a estar relacionadas y van a haber características específicas de composición y de paletas, ¿sí? Pero vamos a empezar. Bueno, ¿cuáles son las características generales del neoclasicismo? Surge inmediatamente posterior al rococó, a mediados del siglo XVIII, se mantiene durante todo este tiempo hasta el siglo XIX, ¿sí? Los centros más importantes donde se desarrolló fueron en Roma y en París, y fue una reacción frente a otro momento de la historia del arte que fue el barroco. De hecho, buscamos imágenes donde hay pinturas barrocas y pinturas neoclásicas para que podamos ir haciendo esas comparaciones. Es un intento de someter la creación artística a reglas racionales y elaborar modelos, esta idea de modelo va a estar muy presente, de validez universal. Por ello, dicen que carece de fuerza creadora, cosa que yo no creo, pero a modo general de la construcción de la historia del arte, así se comenta. Bueno, y resulta un arte de escasa originalidad, cosa que yo no estoy de acuerdo con eso, pero tenemos que dar las características como corresponde. Su aceptación popular fue muy poca, eso es cierto, pero la mirada de la historia del arte, sobre todo pensando que la historia se escribe desde un momento hacia atrás, fue mucho mayor. Algunos factores que contribuyen a su desarrollo son las publicaciones de los tratadistas de las ideas del arte griego como el punto de partida de toda belleza, defendiendo el retorno a las fuentes de la antigüedad, las excavaciones, y eso lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, que se llevaron adelante en Pompeya y Herculano, las expediciones arqueológicas inglesas, sobre todo a Grecia, y la creación de las academias. Eso va a ser muy importante. Vamos a ver el trabajo del modelo, pero un poco más adelante.
Y se refiere especialmente a la arquitectura, aunque sin olvidar totalmente a la escultura y a la pintura, en ese orden. Así que primero vamos a ver rápidamente algunas obras de la arquitectura para que podamos ver características específicas de estos movimientos, de este momento de la historia del arte, y después vamos a adelantarnos hacia la escultura y hacia la pintura. Entonces, uno de los factores fue el descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano. Aquí vemos, ¿no?, estas cuestiones de poder volver a ver y encontrar la belleza en estas formas de estoy conjugando muy mal, revalorar el pasado. En el siglo XVIII, la Ilustración pone el centro en los principios de la razón y cuestiona todo lo que tenga que ver con las intolerancias religiosas. Por lo tanto, el hombre va a ser el centro, el progreso y la ciencia. Retrocede el catolicismo que estaba tan afianzado con las ideas barrocas, la Ilustración plantea la necesidad de una ley única y genera para los ciudadanos una nueva forma de entender una vida sin privilegios y que se deben de respetar los derechos inalienables. Todo esto, ¿para qué nos sirve a nosotros en el arte? Bueno, porque no podemos entender las manifestaciones artísticas, las pinturas, las esculturas o lo que fuera, si nosotros no tenemos en cuenta todo lo que rodea esas acciones o esas manifestaciones artísticas. Acá tenemos esto que yo les decía desde el contexto de la incorporación de las academias. En este caso, un ejemplo de academia clásica, modelo vivo, trabajo de observación y registro. Va a ser muy importante y va a tener un peso fundamental durante el neoclasicismo. También la construcción de la idea del coleccionismo, ¿no?, en el contexto histórico donde esto surge. Acá tenemos un montón de calcos o esculturas grecorromanas. Es más, está el discóbolo de Mirón, allá está Afrodita. Yo señalo, pero tengo una flechita, el discóbolo de Mirón, aquí el discóbolo, aquí una Afrodita, una Venus. Bueno, pero las características, así como hicimos una serie de punteos para hablar del rococó, tenemos características del neoclasicismo. ¿Cuáles son? Bueno, por la falta de un criterio definido que existían en periodos anteriores, ahora hay una indecisión estilística. Para elegir una de las dos alternativas son: el neoclasicismo es idealismo, por los ideales del pasado, que recoge un estilo del pasado, pero ¿cuál es el estilo que recoge? Y el realismo, una realidad del presente. ¿Crea un nuevo estilo? ¿Y cómo? Son preguntas que vamos a tratar de responder. La alternativa de resucitar estilos históricos conduce a un eclecticismo indiscriminado. ¿Pero de qué me está hablando esta mujer? Lo vamos a ver en las obras, no se preocupen. Otra alternativa que se plantea ante esta situación es la indecisión estilística, es crear un nuevo estilo, de acuerdo a una realidad del momento. ¿Por qué? Porque las temáticas van a estar paulatinamente abandonando lo que tenga que ver con la catequesis religiosa, este acto de, a través de las imágenes, establecer un contrato, ¿no?, que tenía el barroco, para ir buscando otros responsables, que van a ser en realidad estos responsables, en la Ilustración. Sobre todo lo que va a haber es una nueva relación de una moral laica, es decir, nos vamos a alejar de esta idea de Dios metido en la moralidad de las pinturas, por una forma de ordenar este mundo que tiene más que ver con las relaciones humanas y con el concepto de naturaleza. Vamos a ver cuál concepto de naturaleza. Pero estas cuestiones se ven reflejadas en la arquitectura neoclásica y nosotros, sobre todo nosotros acá en Buenos Aires, estamos rodeados de arquitectura neoclásica. Yo puse algunas fotitos acá que les voy a mostrar. Pero aquí tenemos, bien, ¿en qué se basa la arquitectura neoclásica? En la ausencia de elementos decorativos, en el predominio de volúmenes geométricos, en la razón que se impone a toda imaginación, todo consiste en proyectar, predomina lo horizontal en vez de lo vertical, son sólidas, tienen un frontón con muchas columnas y atrios, y la idea de orden, ¿no? Prima la técnica sobre la inspiración,
la realización del proyecto no debe ser el resultado de un estilo de un artista, sino de un modo de comprender la cultura y un modo de vivirla, por lo tanto. Se recupera la cultura grecolatina, hay una reacción contra los excesos constantes del barroco y el rococó, y utilizan los materiales clásicos como el mármol y la piedra. Entonces tenemos, por ejemplo, como otro de los ejemplos, por el mundo, este es en Madrid, la Puerta de Alcalá, que desarrolla estas construcciones simétricas, ordenadas, sin exceso de adorno, aunque este no es el mejor de los casos, pero una de esas características. Fue construida por orden de Carlos III, a la puerta de entrada de Madrid, imita a los antiguos arcos romanos, es realizada en granito y mide 19 metros de altura por 56 metros de ancho. Aquí tenemos otra vista. La Puerta de Alcalá imita a un arco del triunfo romano, ¿no? Tengamos presente esto, revalorizar, pero sobre todo teniendo en cuenta la cultura grecorromana. La decoración es la base de los trofeos a la forma romana con escudos y banderas, además de las cabezas de leones, las cornucopias y las guirnaldas. También tiene columnas, pilastras con capiteles jónicos, y el material es una combinación de materiales nobles establecidos dentro del neoclásico y de la obra clásica, que es el granito y la piedra caliza, o la caliza de Colmenar. Aquí hay detalles donde podemos ver las banderas, aquí hay otro, miren ese relieve que hay abajo, es una maravilla. Y así se ve desde arriba. Otra de estas obras que tienen características neoclásicas es la Puerta de Brandenburgo en Alemania, ¿sí? Fíjense que todas son del mismo tiempo histórico, claramente, representan a los propileos del Nuevo Berlín de la época. Mide 26 metros de altura por 66 metros de ancho y 11 metros de profundidad, y está realizada en piedra arenisca. En realidad la que nosotros podemos ver ahora, si pudiéramos viajar a Berlín, la veríamos reducida, porque se concibió más, era mucho más grande. Ahora podemos apreciar en ella tres cuerpos, los dos laterales, de mayor profundidad y menos altura, son añadidos posteriormente, correspondientes ya a 1868. Este fue concebido como un pórtico exálstico y levantado en estilo dórico, que es uno de los estilos más conocidos de la Grecia. Bueno, así se ve de noche. La cuadriga de la Puerta de Brandenburgo y su puesta en valor, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. El Museo del Prado, en Madrid, cumple con las mismas consignas de la arquitectura neoclásica. También es un pórtico exástilo. Y yo quiero llegar a, este es el Museo del Prado, el Panteón en París, que hace alusión al Partenón, la planta, cómo está dividida, pero miren las cúpulas. Quiero llegar a algo aquí para que ustedes reconozcan el Arco de Triunfo en París, como se ve. Todo esto es neoclásico. El Capitolio en Washington también es neoclásico. Y hemos llegado. Nuestro Congreso de la Nación en Argentina es neoclásico, tiene características neoclásicas. Y es muy interesante que nosotros podamos empezar a ver el mundo que nos rodea, nuestras cercanías, con este modo de ir atravesando los conocimientos que vamos adquiriendo en el taller y, por ejemplo, poder verlos en la arquitectura. Nosotros también tenemos la Universidad de Buenos Aires, que tiene características neoclásicas. Pero llegamos a la escultura. Antonio Cánova. Es un escultor maravilloso. A mí me parece de una soltura y una belleza
incuestionable. La escultura neoclásica tuvo una influencia muy significativa para que nosotros podamos revalorizar el pasado, este pasado greco-romano, ¿no? Muy presente en ese tiempo, sobre todo por esto que yo les había contado de las excavaciones que se llevaron adelante por las excursiones inglesas y sobre todo por Pompeya y Herculano, ¿sí? Pero no podemos, este es un tema mitológico, es Perseo con la cabeza de Medusa, pero no podemos desatender la búsqueda que llevan adelante estas revalorizaciones del pasado y el lugar que va a ocupar la ciencia en comprender estos temas, temas laicos, alejados de las presiones de la Iglesia. Las principales características es que predomina la racionalidad. La expresión en líneas generales es más serena, más tranquila, sobre la irracionalidad y lo impetuoso. Imita muchísimo el estilo de los escultores de la antigüedad, principalmente de los griegos. Toma modelos y los temas clásicos porque quieren razonar intelectualmente sobre la belleza. Es un acto de intelección las obras del neoclásico. Y frente al realismo y al expresionismo, pero no expresionismo como vanguardia del siglo XX, sino como acción, como expresión exacerbada de la escultura barroca o de la pintura barroca, la escultura neoclásica se aleja de esas teatralidades y desbordamientos del barroco por una escena mucho más serena, tranquila, que nos lleva a la observación, al registro de esas imágenes y de esos cuerpos a modo de observación y seguimiento de esa nueva realidad que están observando, ¿no? Esta realidad que está más asentada en el desarrollo de la ciencia que en la exacerbación de lo místico y de los sentidos. Las principales características es, 1, el retorno al equilibrio, la armonía y la inexpresividad del arte clásico. 2, búsqueda de la simplicidad y la pureza de las líneas. 3, retomar los cánones de la academia. 4, las temáticas que están vinculadas, aunque hay muchas temáticas dentro del neoclásico, la mayor parte de ellas están vinculadas a la mitología y a la historia de los héroes griegos y romanos. Y sobre todo hay una permanencia del desnudo, ¿sí? Total, que le otorga a las obras una cierta intemporalidad. Entonces, el arte y la estética, el ethos es el estatismo emocional, entendido como lo contrario del pathos, que es el dinamismo emocional. Entonces es una forma del canon griego desde la época arcaica a la prehelenística, siendo su mayor expresión la época clásica, y que va a ser ese es el tiempo el que va a retomar el neoclasicismo. Entonces, el Doríforo de Polícleto es un ejemplo de este ethos o de este estatismo emocional, mientras que el Laoconte con sus hijos es un ejemplo del pathos, ¿no? De ese dinamismo emocional, de esa exacerbación, de ese dinamismo, de esa ruptura que se da al final del helenismo o de la Grecia helenística. Antonio Canova, en esta obra que se llama Psique y Cupido, nos muestra de una manera maravillosa, no tendría que dar tantos adjetivos, la composición neoclásica apoyada en la revalorización del pasado, ¿no? Que es, miren esta composición, es un triángulo, ¿sí? Miren cómo se entrelazan los brazos para conseguir ese equilibrio y cómo las direcciones y las tensiones de las piernas se alejan y convergen para dar equilibrio a esa obra. Aunque nosotros lo notamos, se habla de un momento, es un instante, que es previo a un beso, de hecho, en la historia de Psique y Cupido, miren cómo Canova entiende la composición. Eso es un mármol, ya después pasemos a la fascinación de la técnica, pero eso es otra historia. Es una piedra. Miren cómo él
busca revalorizar esas características de ese pasado que es digno de ser puesto en valor nuevamente para el neoclasicismo. Les voy a mostrar otra obra. Bueno, aquí esto es lo que yo les contaba. Desde otro punto de vista, no solamente puede verse un triángulo como obra total, sino la compensación, ¿sí?, de esta composición en dos triángulos. Uno que se describe en el punto donde está Psique apoyada sobre la piedra y Cupido encima. Entonces, total equilibrio de las formas aquí. Esta figura recostada, esta figura reclinada va a estar muy presente en las composiciones del neoclásico, ¿sí? Y con un realismo impresionante, ¿no? Donde se busca el más mínimo detalle para darle continuidad a estas ideas y estas imágenes que se presentan de estos cuerpos que son nuevamente observados. Entonces, en este caso, esta escultura es Paulina Bonaparte de Cánova también, y puede verse esto que nosotros estábamos diciendo antes. No solamente las referencias que hace a la imagen que nosotros tenemos de una Venus, sino a lo pulcra y lo ordenada que está la imagen en sus pliegues, en sus formas, al acabado de la técnica que es totalmente pulido, la elección del material, que es un tono, en este caso, una piedra de tono rosácea, el modo en que planta la figura para que el brazo flexionado, apoyado en los almohadones, que también están hechos en piedra, nos den la sensación de más comodidad, complacencia, y la figura está pensada desde una composición frontal, pero no por ello con poco dinamismo, porque fíjense que la cabeza la gira, ¿sí?, para ponerse de perfil a esa idea de espectador que nosotros generalmente tenemos como en este frente de composición. Cánova es maravilloso, y no les digo los pliegues que hace porque es para morirse. Y otra de las esculturas que hemos elegido es Las Tres Gracias, que también vuelve a estar puesta en valor en estas nuevas temáticas, las temáticas retomadas por el neoclasicismo. Las Tres Gracias responden a Eufrósine, a Aglaia y a Thalía, que hablan de las actitudes que deberían desarrollar de manera elegante estas tres mujeres, pero lo interesante es ver las relaciones, cómo establece direcciones y tensiones entre unas y otras, y cómo se entrelazan estos cuerpos. Estas formas sensuales de contenido erótico, pero que no son agresivas para el espectador, ¿sí? Cómo hacen que el movimiento de las piernas genere un ritmo sin que sea violento, de ninguna forma. Lo que reina es el equilibrio, la armonía y la serenidad. En esas tres, equilibrio, armonía y serenidad, descansan los ideales de belleza y por lo tanto de perfección que se van a llevar adelante después de relecturas sobre la Grecia clásica, sobre todo, y que se van a desarrollar en el neoclasicismo. Jasón y Velocino, les sigo mostrando obras escultóricas, hasta que llegamos a esta obra de Giuseppe Sanmartino, que es el Cristo velado, que me gusta mostrárselo para que ustedes vean el nivel de trabajo, de minuciosidad de observación que llevan adelante estos escultores, sobre todo Cánova, pero Sanmartino, la verdad que hay que sacarse el sombrero, con respecto a la observación de los cuerpos, porque fíjense cómo este velo descansa sobre el cuerpo yacente de Cristo y recorre y recorta esa figura donde podemos ver la musculatura, las formas óseas, cómo desarrolla un modo de ver estas obras o de verlas nuevamente. En realidad les voy a mostrar aquí otro corte, otra vista. Y cómo nosotros podemos ver el tratamiento del cuerpo de este hombre, cómo este cuerpo
nos presenta una mirada sobre, no solamente sobre un tema que en este caso es bíblico, sino sobre un tema referido a cómo deben y cómo se construyen las nuevas versiones sobre aquellos temas, pero con una mirada clásica, neoclásica en este caso, ¿no? De tratamiento, de forma. Aquí tenemos otros detalles del Cristo velado. Y llegamos a la pintura, ¿sí? Sobre todo vamos a trabajar nosotros con la obra de David, ¿sí? De Louis David. Pero lo que vamos a ver es exactamente lo mismo que hemos estado viendo en las composiciones escultóricas, pero vamos a verlas a través de paletas y de formas en la composición de las pinturas, ¿sí? Tema también que tiene que ver con los temas mitológicos. Las características de la pintura neoclásica son los personajes que presentan una perfección anatómica y proporciones canónicas griegas. Para eso la observación del modelo es sumamente importante. Pero esa observación del modelo no solamente en su apariencia, sino en su construcción anatómica. Son grandes anatomistas los neoclásicos, o intentan serlo, ¿no? Porque si no hay un estudio profundo de la ciencia, o en este caso de las ciencias del anatomismo, pensemos que van a ser los grandes tratados sobre esto se van a llevar adelante en este siglo, entonces va a estar todo como en ebullición, el arte va a estar relacionado de muchas maneras con estos adelantos del iluminismo, pero básicamente entonces los personajes van a presentar perfección anatómica y proporciones. Va a haber una falta de expresividad, pareciera que no hubieran sentimientos, y cuando los hay, son contenidos, ¿sí? Fríos. Va a haber una preponderancia expresiva del primer plano, generalmente por iluminación o por color. ¿Sí? Repito, entonces va a haber una preponderancia expresiva del primer plano, generalmente por iluminación o por color. El uso de las alegorías para mostrar los temas, la intención moralizante, aunque no por ello religiosa, las pinceladas van a estar bien acabadas, va a haber un predominio del dibujo y las composiciones van a ser geométricas, equilibradas, estáticas. Si tienen movimiento va a ser mesurado. Y la principal fuente de inspiración va a ser la naturaleza, pero una naturaleza realista, idealizada, bella y tranquila. ¿Sí? Vamos a ver las últimas. En este caso el uso de las alegorías. Si en este caso el genio de Francia en la libertad y la muerte. El gobierno de Napoleón Bonaparte, la pintura se convirtió al servicio de la propaganda del emperador. Este es de Ingres. Llegamos a David. Creo que es uno de los representantes de la pintura neoclásica, ¿sí? Y para él la inspiración mayoritariamente proviene de los relieves escultóricos de la antigüedad clásica. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos pensado en ir al Museo de la Cárcova a ver todo esto? Bueno, era para que nos pudiéramos relacionar con estas nuevas tendencias neoclásicas. Aquí tenemos el juramento del juego de la pelota. Miren la cantidad de personajes que habitan en estas composiciones. En este caso, fue un pintor político, ¿no? Que lo que hacía era defender los valores de la Ilustración en la Revolución Francesa. Aquí el juramento de los Horacios, neoclásico. Esta pintura la vamos a ver en próximas diapositivas para ver las estructuras, ¿no? Esto es lo que vamos a tener muy claro nosotros al momento de pensar las actividades que vamos a hacer. La historia se basa en la guerra entre Alba y Roma. Las ciudades de Lacio, unidas por los vínculos de sangre, fue resuelta mediante el enfrentamiento de los tres hermanos Horacios, romanos, y los tres curiaceos, albanos. El combate era muerte, y uno de los Horacios logró vencer. En cambio, su victoria quedó ensombrecida por la lamentación de sus hermanas, Camila, prometida a uno de los curacios. El mundo clásico es una pantalla donde se refleja el presente, decía David, y eso es muy interesante, o David, nunca lo sé pronunciar. ¿Por qué? Porque exalta la figura del campeón, quiere dar a entender que el monarca no solo es el privilegiado, sino que se exige una moralidad pública,
Y en este caso lo que hace es elegir el momento del juramento del compromiso, para que descanse el poder político que da fe ante esa colectividad. Y los 3 Horacios juran ante su padre que van a defender la colectividad. Las mujeres en esta obra son las protagonistas del drama. Ellas no empuñan espadas, pero ponen su alma para asumir su destino. ¡Qué horror! Bueno, eso aparte. Fíjense cómo la obra se divide en 3 partes. ¿Se acuerdan cuando nosotros usábamos los visores para armar nuestras composiciones y veíamos que habían direcciones y tensiones dentro de esos visores? Aquí están presentes. Fíjense cómo todas las líneas convergen en un punto que está en un centro neurálgico de la composición en el plano pictórico. Fíjense cómo está dividida en 3, que es consecuente, la composición, ¿no? Y es consecuente con los arcos que tenemos atrás. Miren lo despojado de la caja escénica y cómo las mujeres están en una relación de entregar su corazón, de tormento, y los 3 Horacios ante el padre están briosos ahí, jurando que van a llevar adelante esta situación. Ay, estos señores. Bueno. Los personajes masculinos en líneas verticales están erguidos, musculosos y tensos. En cambio, los personajes femeninos predominan las líneas curvas, el abatimiento y la desesperación. Esas son escenas donde están asumidos y dados los roles de acuerdo a las características que la sociedad se le otorgan a cada uno de los géneros, ¿no? En ese momento. Pero la unidad del cuadro está fragmentado básicamente en 2 escenas. ¿Sí? Una que es la parte heroica, que es el juramento, y la otra que es la parte trágica, que es el dolor de las mujeres, ¿no? La belleza ideal está, de las anatomías de los cuerpos masculinos, está dado en la inspiración de la Grecia clásica. Aquí tenemos otra, que es la muerte de Sócrates. Estos globitos son una maravilla. ¿Sí? Donde van representando desde la esposa de Sócrates hasta Platón, que está sentado a los pies de la cama, Sócrates, que está señalando, en este caso, a la guardia, que entrega la cicuta a Sócrates, todos presenciando este acto, ¿no? Final. La muerte de Marat, o Marat muerto. Para que nosotros podamos entender el peso de estas composiciones y cómo se resignifican desde otros lugares, esta escena es una pintura neoclásica y también es una relación con otras obras barrocas. Yo les voy a mostrar una obra de Caravaggio ahora, para que ustedes vean cómo nosotros para entender el arte tenemos que mirar la historia del arte. Miren lo despojado de la composición. Tenemos que saber quién es Marat primero, para eso tenemos que remitirnos a la Revolución Francesa. No lo vamos a hacer ahora porque nos queda poquito tiempo. Pero quiero mostrarles cómo esta obra representa un antes y un después en las composiciones. ¿Sí? David lo representa como un desnudo heroico. Hay un fuerte claroscuro, que eso es el trabajo que nosotros vamos a llevar adelante ahora en las producciones. Vamos a hacer una obra en claroscuro. Por una iluminación intensa de Marat, que era un político de la Revolución Francesa. La sangre recorre desde la nota, el agua se enrojece, la herida llega hasta el cuchillo ensangrentado que está al pie de la composición. La simplicidad compositiva de las líneas geométricas nos da la sensación de estatismo e intemporalidad, serenidad aún ante una escena tan dramática. Los elementos con una fuerte carga simbólica son el cuchillo, que está en el piso, que sería, en el caso de Marat, sostiene la carta y una pluma cerca de la carta, como haciendo una oposición simbólica entre la barbarie del cuchillo y los ideales ilustrados en la pluma. La caja serviría de escritorio. Las sábanas con remiendos del tapete verde cubre la tabla que tenía sobre la bañadera, que es lo que nos da la sensación de austeridad. Y un billete de asignado con una nota que entrega a una de la viuda de sus hijos, de sus 5 hijos, los elementos simbólicos de generosidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver con esta obra? Nosotros podemos ver cómo se relaciona con otra obra del barroco, con otros ideales, que quiere transmitir otras cosas, pero que nos da la sensación de esa entrega simbólica, y cómo puede verse desde otras perspectivas y de otros puntos de vista.
Bueno, aquí es un pequeño repaso de todo lo que hemos estado señalando antes, ¿no? Detalles. Y aquí, en el enterramiento de Cristo de Caravaggio, del 1602 al 1604, de esta obra, veamos cómo el cuerpo de Cristo y el brazo extendido hace una alusión muy interesante a la muerte de Marat, a la composición del brazo en la muerte de Marat. ¿Sí? Esta obra de Baudry, también, que es mucho posterior, hay una cita, en este caso el cuchillo lo tiene ya clavado en el pecho, Marat. Esta obra impresionante del expresionismo, donde también se replica esta temática. Y aquí tenemos obras que yo le voy a pedir que empecemos a pensar para hacer la actividad, que tiene que ver con el claroscuro, con la composición, con la serenidad, pero con estas citas y apropiacionismos y remakes que se pueden hacer de las obras, ¿no? Desde que tenemos a pie, desde una obra en arte urbano, ¿sí? Es un graffiti, hasta fotografías, fotoperformance, etc. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Yo les voy a mandar esto para que ustedes lo tengan en el grupo. Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de pensar, pero en nuestra Argentina, esta idea de el tratamiento del héroe con un tratamiento de claroscuro, que puede ser desde la pintura. Vamos a tener un tiempo importante, les voy a dar un mes para que lo podamos trabajar y nos vamos a seguir charlando y siguiendo adelante la clase por WhatsApp. Sobre todo el tratamiento del claroscuro, ¿sí? Es lo que vamos a trabajar. Yo les voy a mandar la consigna ahora escrita, para que lo puedan ver. Y les voy a dejar esta presentación para que ustedes puedan ir viéndola una por una e ir investigando, porque una de las cosas que hacen los verdaderos artistas es tomar un tema y exprimirlo. Entonces, para que nosotros podamos llevar adelante este conocimiento sobre el neoclasicismo, lo que necesitamos es indagar. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla. Y me voy a despedir de ustedes. Vamos a seguir por el grupo y les voy a mandar la actividad allí, ¿sí? Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir pintando. Les mando un beso y nos vemos pronto.